Bienvenidos a este nuevo proyecto, el cual acabo de nombrar Proyecto Anillo Dea. Este podcast se va a llamar Anillo Dea. ¿Por qué? Porque se me acaba de ocurrir y así va a ser. Entonces, hoy tenemos a una invitada especial, Débora, y hablaremos de la creación del Estado de Israel. Comenzaremos desde el siglo XIX, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que son las fechas más importantes para poder hablar sobre la creación de un Estado judío. Débora, cuéntame, ¿qué sabes del tema? Ay, Dios, así será difícil. Vamos a empezar por el tema de ¿qué es un Estado de Israel? ¿Qué opinas tú? Un Estado es un Estado. ¡Ay, carajo! Un Estado es un Estado. Y eso es el nombre político. ¿Y por qué crees que se necesita un país? País y Estado son dos cosas diferentes. Bueno, explícanos. Estado es una figura política y país es otra figura política. Israel no es un país porque no tiene fronteras claras y tiene aún algunos problemas a nivel políticos fronterizos con otros países ya existentes. Es verdad. Ahora yo te pregunto, ¿por qué necesitamos un Estado? ¿Cuál es tu opinión? No es que necesitemos o no necesitemos. Entonces, Es que existe. ¿por qué debe existir? Porque existe. ¿Por qué debe existir Portugal? Porque existe. Ese es el punto. Ajá. Muchas personas se enfocan en la pregunta ¿debería o no debería existir Israel? El punto es que ya existe. Ya esa pregunta es pasado. Porque las personas se enfocan en eso, te lo estoy preguntando a ti, que estudias bastante historia. ¿Por qué un Estado? ¿Por qué los judíos necesitan un Estado? Esa es mi pregunta a ti. Pues, si quieres que me vaya a la filosofía del siglo XX, entonces te diría una frase muy famosa que de pronto ya escuchaste. Y me gustaría saber si me puedes decir quién la dijo. A ver. Un pueblo, un Estado. Ahí, muy bien. Tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Y yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero hay mucha gente que entra en tu canal, entra en tu Instagram y se pregunta por qué él piensa de esta forma. Y muchas veces necesitas dar tu opinión, no solamente los hechos. Es que mi opinión es totalmente irrelevante cuando hablamos de historia, porque historia es lo que es. Ya después que una persona o otra persona quiera maquillarla es diferente, pero la historia es lo que es. A principios del siglo XIX comenzaron las primeras aliyot, a finales del siglo XIX comenzaron las primeras aliyot, las primeras migraciones judías a la zona geográfica de Palestina, que para esa época era el Imperio Otomano y se conocía como el Villalato de Siria. Entonces comenzaron las emigraciones al Villalato de Siria. ¿Por qué el Villalato de Siria? Porque el Villalato de Siria comprendía las zonas geográficas que para el pueblo judío son las zonas geográficas de Sión, la tierra prometida, la tierra con que siempre han tenido cierta conexión. Tanto es así que ya para esta época, antes de las migraciones, existía mayor porcentaje de población judía en algunas ciudades como Jerusalén. Claro. Claro que. Tienes toda la razón. Conocemos de la historia y sabemos de eso. El punto es, ¿y por qué la gente vino? ¿Por qué la gente quiso venir? Muy buena pregunta. La verdad es que las primeras migraciones surgieron por persecuciones. La primera migración judía, la primera aliyá, fueron rusos judíos que salieron corriendo de Rusia porque empezaron los pogromim. Pogromim eran unas persecuciones organizadas donde llegaban a los asentamientos judíos, violaban a las mujeres, mataban a los niños, se llevaban la comida y los que sobrevivían, pues, a su suerte. Estas personas se cansaron de vivir así y se fueron. ¿Y para dónde se iban a ir? Pues pusieron a pensarse, ¿para dónde me voy? Pues me voy para Israel. Bueno, no existía Israel, me voy para Sion, o sea. ¿Y por qué a los judíos? ¿Por qué las persecuciones a los judíos? Porque querían perseguir a los judíos. O sea, que no tienes ningún dato histórico que nos diga el por qué a los judíos. Tengo datos históricos para decirte por qué a los judíos. Ajá. Pero son datos históricos antes del siglo XIX. Entonces no. Entonces porque no. Estamos en otro tema. Porque estamos hablando desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Listo. ¿Qué opinas tú de Herzl en este punto, del Estado judío? Herzl es un personaje interesante. Ahí vamos. La verdad es que si Herzl hubiera estado vivo para la partición del 48,
No, me lo pongo un poquito más. Si Herzl estuviera vivo para los años 40, no se hubiera creado Jordania. Es verdad. También creo en eso. No creo que Herzl hubiera permitido esa división de Transjordania y Palestina. Yo creo total en eso, pero no sé si... Es que Herzl, por un lado, era muy pendiente que hubiera un Estado de Israel, pero por otro lado, él decía, bueno, ok, vamos a juntarlos a todos y a meterlos en un lugar. Ahora el lugar no se sabía dónde. Entonces, no sé al cierto cuál sería su opinión hoy en día, en los días de hoy. ¿Me explico? Ahora, mi pregunta es otra. ¿Qué opinas tú del libro que él sacó? ¿Qué tiene que ver el libro con un Estado para ti? Pues teniendo en cuenta que para esa época, si querías compartir algo con el mundo, no podías crear un canal de YouTube, como yo hago y hablo. Entonces, Herzl era periodista. Él sabía compartir información con el mundo. Y la forma que tenía él de compartir lo que él pensaba era un libro, sencillo. Por eso sacó un libro, para compartir su pensamiento, para que su pensamiento llegue a personas que posiblemente tengan los recursos para cumplir su sueño. Tú, conociendo todo lo que Herzl hizo, ¿crees que tuvo error en algo? Conociendo lo que Herzl hizo, primero que todo pienso que si Herzl naciera hoy, fuera youtuber. Es lo primero. Segundo, conociendo lo que Herzl hizo, ¿error en qué exactamente? No había como algo definido de cuáles son los pasos para crear tu propio estado. No es algo como que puedas buscar, oye, Google, ¿qué pasos debo hacer para poder crear mi propio estado? No funciona de esa forma. No es eso, es el punto de, ¿crees que él pudiera hecho algo diferente para que fuera diferente o para que se hubiera creado más rápido o algo diferente que crees? A menos de que Herzl hubiera tenido los recursos para crear un ejército privado y colonizar el antiguo imperio otomano, no creo. Me encantó tu respuesta. Me encantó tu respuesta, te soy sincera, me encantó tu respuesta. Pero lo que nadie habla, nadie quiere mencionar, es que sacamos a los británicos de la imagen. La pregunta es, ¿por qué los británicos prometieron el territorio del Imperio Otomano en el 1915 a los árabes de Meca? 1916 se confabuló una partición entre los británicos y los franceses de todo este territorio y en 1917 la declaración Balfour. 3 promesas de la misma tierra a 3 sujetos diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime tú. Ok, mi opinión, no datos históricos, ellos simplemente querían agradar a todos. Yo no creo. Esa es mi opinión. Ellos querían encontrar, una bolita de paz. No, los británicos querían conseguir sus intereses y le importaba el resto que se jodiera. Es la verdad. Los británicos querían que los árabes los ayudaran contra el Imperio Otomano, creando inestabilidad interna. Y se creó la primera revuelta árabe. De ahí, por cierto, nace lo que conocemos hoy en día como la bandera de Palestina. Así, de ahí nace la bandera, o sea, los colores. En el 64 se vuelve bandera de Palestina, pero antes ya existía por eso. Porque esta era la bandera de la revuelta árabe del Imperio Otomano. Y por eso es las cartas entre los árabes de Meca y el Imperio Británico. Ahora, con los franceses, ¿por qué tenían intereses con los franceses? ¿Por qué? Porque en este territorio, en la parte del Medio Oriente Superior, que quiere decir no Arabia Saudita, sino Irak, Irán, por esa zona, había petróleo. Y a ellos les interesaba sacar el petróleo, ¿por dónde? Por el puerto de Haifa. Querido, date una pausa, porque franceses, Europa. Nada que ver. Y con los judíos, porque la segunda población más grande después de los árabes en lo que se conocía como Vilayat Shams o el Viyalato de Siria o el Yalato, como lo quieras mencionar, era la judía. Los británicos consiguieron el apoyo judío, consiguieron el apoyo árabe, consiguieron el apoyo francés. ¿Todo para qué? Para derrotar al Imperio Otomano. El Imperio Otomano no era el más tecnológico, pero tenía muchos recursos y se la puso difícil a los franceses y a los ingleses. Es la verdad.
Se tenía que decir, y como dice el pollito, se dijo. Y se dijo. Y se dijo. Y se dijo. Pero yo creo que mucha gente no estaba de acuerdo con eso y también muchos de los judíos no estaban de acuerdo con eso. Pues no podemos decir que Por todos eso. los judíos estuvieran de acuerdo. ¿O Por que eso. no? O sea, ¿tú puedes decir que todos los portugueses están de acuerdo en algo? No, claro que no. ¿O que todos los israelíes se ponen de acuerdo en algo? Claro que no. Principalmente los israelíes. ¿Listo? Ahí está. No, yo digo, o sea, lo que yo quería mencionar es que por eso se dio, creo que los acuerdos de Oslo, perdón, los acuerdos de Oslo, y claro que con todo eso pasó lo que pasó con Rabin. Los acuerdos de Oslo es un claro ejemplo. Se terminan en el 95 y ¿qué pasa? Matan a Rabin. Pero era eso que yo iba a decir. No dijiste. Matan a Rabin. ¿Y quién mató a Rabin? Un judío. Ahí tenemos una prueba de que también los judíos no estaban totalmente de acuerdo de lo que estaba pasando, o sea, de todos los acuerdos que habían entre estos países. Siempre ha existido la derecha y la izquierda, y la derecha y la izquierda siempre se han oponido una entre la otra. Rabin tenía una ideología muy buena. Él entendió que para poder Leitmodet, para poder enfrentarse a la OLP, necesitaba enfrentarse a un organismo político. ¿Por qué? Porque un organismo político tiene ciertas leyes que lo rigen. Puede obtener también presión internacional, porque estamos hablando de un organismo político. Por eso, en el 88, se crea el organismo político de la AAP, la Autoridad Palestina. Y al crearse la AAP, comienzan las negociaciones con Israel. Lógico, ya Israel no está negociando contra la OLP, con la OLP, perdón. No está negociando con la OLP, que es un ejército privado al margen de la ley, porque tampoco los jordanos querían la OLP y se fueron después para el Líbano, y en el Líbano también hicieron estragos y atacaron a la población civil libanesa, hicieron todo lo que querían. ¿Por qué? Porque no había ley que los rigiera, simplemente eran un grupo, un ejército con armamento y con un ideal que luchaban por intereses propios. Para ese entonces la población que hoy en día llamamos población palestina no era población palestina. Antes del 88 no existía un ciudadano palestino. Antes del 88, las personas que vivían en Transjordania o Cisjordania o Judea y Samaria, como lo quieras llamar, eran jordanos. Y las personas que vivían en Gaza eran egipcias, con algunas excepciones que podemos sacar de la imagen, pero en general eso era la imagen. Después del 88, Jordania quita los pasaportes a los ciudadanos de Transjordania. ¿Por qué? Porque se crea la AAP. Y la AAP era la encargada, o es la encargada, de velar por los derechos de estos ciudadanos. Visto desde un margen político, social, todo lo que tenga que ver con sociedad, derechos, deberes, beneficios de ser ciudadano de Palestina, son proporcionados por la AAP en lo que es Cisjordania. Desde el 2007 en Gaza es Hamas. Espera. Ya te estás volando mucho. ¿Pero qué tú hablas? Volvemos atrás. ¿Qué opinas del día que fue declarado un Estado de Israel? 1948, 14 de mayo. De mayo de 1948, exacto. Un día hermoso. ¿Qué opinas tú del personaje Ben Gurión? Yo opino que Ben Gurión tuvo los huevos así de grandes. Yo digo lo mismo, para mucha cosa. Es que, ponte a pensar, después de la partición del 47, comienza una guerra civil interna. Una guerra civil interna entre los árabes y los judíos. Los árabes principalmente estaban en las zonas altas y los judíos en las zonas bajas. Y se empezaron a dar duros entre ellos. Este desorden llevó a que las Naciones Unidas empezaran a pensar en echarse para atrás con la partición. A esta parte de la guerra de independencia, o la Nakba, como la llaman los árabes, se le llama la guerra civil. Entonces, Estados Unidos se cansó y dijo, por mi mamá, que me echo para atrás. Empezó a trabajar, empezó a ir, habla con este, para poder echarse para atrás y deshacer la partición del 47. Pero ¿qué hace Ben Gurión? ¿Qué hace? Justo antes de que el presidente de Estados Unidos lograra que las Naciones Unidas se echara para atrás, declara la independencia del Estado de Israel. Y es que sale con su famoso discurso, Medina Israel de Yehudim. Y sabes que tú te pareces mucho a Ben Gurión. Le pongo el plazo. Lo veo así. Medina Israel le ama Yehudí. ¿Te imaginas?
Me haces acordar mucho Ben Gurión. Bueno, Ben Gurión declara la independencia y comienza la segunda faceta de la guerra. Ahí, pero espérate, vuelva atrás. Ahí estás yendo muy lejos. Volvemos atrás. ¿A dónde? Al inicio de Ben Gurión. El inicio de Ben Gurión. Sí, es eso que yo quiero escuchar de ti. Al inicio de Ben Gurión. ¿Por qué Ben Gurión? ¿Qué opinas tú? Ben Gurión era una persona interesante, con ideas interesantes, pero más que todo sabía jugar muy bien el ajedrez. Yo iba a decir lo mismo. Tenía eso en la punta de la lengua. Yo creo que él jugaba muchos juegos, entre comillas, claro. Ben Gurión era un personaje con muchas máscaras. Yo digo lo mismo. Ben Gurión fue el primer ministro de Israel, Ajá. ministro de defensa, Ajá. pero después de todo eso, era, ¿cómo se llama eso? Pastor de ovejas. Sí, Pastor de ovejas. También fue pastor de ovejas. Es verdad, él también fue pastor de ovejas. Era una persona que le gustaba mucho la historia judía y el Masoret, la tradición judía, pero que no era religioso, por ejemplo. Sí. Para imagínate que él y su esposa no dormían juntos. Pero para esa época era algo normal. Sí, ¿no? Sí, para esa época en muchos lugares era normal que las parejas, cada una tuviera su cuarto. Pero tú sabes que sí tiene una razón porque ellos dormían separados. Habla, cuéntame. Existe sí una razón, principalmente ellos dos. Principalmente porque él era una persona tan importante, tenía tanto poder, él necesitaba como hombre tener su espacio. Y su espacio era su cama. Ve que, por ejemplo, en su casa habían dos cosas que nos hacían ver estas cositas chiquititas. Por ejemplo, Ben Gurión, al lado de su cama, tenía un montiquito de libros así grandes para leer cada vez que se iba a acostar. Su esposa al revés. Su esposa, al lado de su cama, tenía varias fotografías de familia. ¿Qué nos identifica esto? Eso me recuerda una frase que escuché una vez, que Ben Gurión crió un país y la esposa de Ben Gurión crió la familia de Ben Gurión y a Ben Gurión. Pero tú te ríes de eso, pero es la realidad. Es eso que cuentan muchos de los guías, es de eso que cuentan. Porque en verdad, fue eso que ella hizo. Ella cuidó de la familia, ella creó a la familia, ella se hizo demostrar como esposa y esposo en la familia y él se hizo demostrar como un gran de la nación. Por eso le llamamos... Y como un pastor de ovejas. Pero que no fue enterrado en el Monte Herzl. Porque no quiso. Porque no quiso. Pero la verdad es que, te soy sincero, la tumba de Ben Gurión es mucho más bonita que el Monte Herzl. Yo digo lo mismo. O sea, es espectacular. Mismo que yo amé mucho el Monte Herzl, pero yo digo lo mismo. A mí no me gusta tanto el Monte Herzl, me parece bonito, me parece curioso, interesante, pero no como el Negev. Al entardecer es hermoso. Seamos sinceros, ese sol, cada vez que se pone, ahí se ve re lindo. Es la realidad. Yo personalmente también me iría a criar ovejas. No, en serio. Estás como las ovejas. ¿Crees que tal vez Ben Gurión fue de ahí que sacó muchas ideas? ¿De crear ovejas? Sí, no, del país. O sea, que él creó ovejas, él sacó muchas ideas para avanzar con lo que él avanzó. Pero fue al revés. Él cuando se retiró, se puso a criar ovejas, no antes. Sí. Bueno, déjalo así.